Un grupo de antropólogos forenses, financiado por la élite, fue ofrecido una fortuna para callar. Descubrieron una verdad silenciada, una estrategia milenaria para borrar la sabiduría de los mayores, invisibilizar tu experiencia y hacer que tu legado se disuelva. Pero no es dinero, es tu familia. Es blindar su futuro. Te prometo que, con lo que aprenderás hoy, tu voz no solo será eterna, sino el escudo invencible que protegerá a los tuyos de los errores más devastadores. Deja de ser un fantasma en tu propia historia familiar. Escucha esto. ¿Te suena familiar? Has intentado compartir una historia, una lección de vida que te costó décadas. Cómo salir de una deuda, perdonar una traición, el secreto de un amor. Empiezas con esa chispa de la experiencia. Pero a mitad de frase, la mirada de tu nieto en su teléfono. Tu hijo bosteza. El televisor ruge. O peor, te regalan una sonrisa condescendiente. Sí, sí, abuelo, en tus tiempos. La historia, esa verdad que podría salvarles años, se te ahoga en la garganta. Te sientes insignificante. Invisible. Una pieza de museo que nadie quiere visitar. O esa tarde que escuchaste a tus hijos susurrar sobre esas cajas viejas en el trastero. Tus fotos, cartas, medallas, recortes. Tu vida entera. Reducida a cosas que hay que tirar o desorden. El legado de tu vida, la prueba física de quién fuiste y lo que lograste, a punto de terminar en un vertedero. Es como si el suelo se abriera, tragándose tus recuerdos y la prueba irrefutable de que estuviste aquí, que importaste, que tu vida tuvo peso y significado. Y el puñal más frío. Ver a tu hijo, a tu hija, enfrentar la misma encrucijada financiera o sentimental que tú superaste. Una crisis en su matrimonio, un revés profesional, una estafa a la vista. Y ellos, desesperados, llaman a amigos, compañeros, buscan en internet. A cualquiera. A todos. Menos a ti. A la persona que no solo lo vivió, sino que lo superó con sabiduría. Te sientan a la mesa, pero tu experiencia es tabú. Te tratan como un florero, hermoso quizás, pero incapaz de ofrecer orientación útil. La humillación silenciosa de saber la respuesta, de tener la solución y ser tratado como demasiado viejo o inútil para intentarlo. No es tu culpa. Ni la de tus hijos. Esto no es un fallo personal, sino una estrategia. Es culpa del sistema. La economía de la atención, esa cultura voraz que valora un video viral de 15 segundos más que una historia de 15 minutos que podría ahorrar años de dolor. La tiranía de la novedad instantánea ha creado amnesia cultural, donde la sabiduría es moneda sin valor. Hay estudios antropológicos suprimidos que revelan cómo civilizaciones prosperaron codificando la sabiduría de sus mayores, haciéndola ineludible. Son los mismos métodos que las dinastías de élite usan hoy para blindar su riqueza y su poder. Lo que los planificadores del legado del 1% no te dirán, las familias billonarias no se contentan con un testamento. Contratan historiadores orales por $10,000 al día para extraer y codificar lo que a ti se te pide silenciar. Para ellos, la experiencia es el oro puro. Para ti, es un secreto que debes llevar a la tumba. Mi nombre es Mateo. No soy terapeuta. Soy un nieto furioso, un archivista fracasado de mi propia historia familiar. Vi cómo el silencio devoraba a mi abuelo, como sus advertencias más importantes sobre negocios, sobre el valor del trabajo manual, sobre cómo leer un contrato, se fueron con él. Y el dolor más grande, una fractura familiar que aún perdura, un rencor de décadas, porque nadie recordaba la verdad original, lo que mi abuela intentó explicar 1000 veces. Piezas clave perdidas para siempre. Esa rabia me llevó a ser un excavador de verdades perdidas. Viajé, leí cada libro sobre transmisión intergeneracional, hablé con quienes, en culturas que veneran a sus mayores, siguen transmitiendo su legado. Descubrí un método. Una forma de que nadie más sienta esa agonía. Una manera de que tu vida, tus errores, tus triunfos, no sean anécdotas desatendidas, sino el faro que guía tu estirpe, una brújula infalible. Una forma de dejar una marca indeleble, la prueba irrefutable de que estuviste aquí y tu existencia importó. Prepárate,
porque a continuación revelaré algo que transformará cómo tu familia te ve, te escucha y valora cada palabra tuya. Algo que no te enseñarán en ningún seminario. Te mostraré la única pregunta que fuerza a cualquier oyente, incluso a un adolescente absorto o un hijo cansado, a inclinarse y recordar tu sabiduría para siempre. Te desvelaré cómo una frase común que dices cada día está, sin querer, diciéndole a tu familia que ignore tu valiosa sabiduría, y cómo revertirlo al instante. Y finalmente, conocerás el gatillo del legado. Un simple mecanismo oculto en una conversación de apenas 20 minutos, una charla trivial, por el que familias billonarias pagan fortunas para activarlo y asegurar su perpetuidad. Este es el secreto para detener la erosión de tu identidad familiar, para que los valores, las anécdotas, el coraje de tu linaje no se disuelvan. Es el paso crucial para que tu vida no solo termine, sino que trascienda. Tu legado espera. Tu legado espera. Pero la verdad es que este problema no es tuyo, no es de tu familia. Es un ataque deliberado y silencioso. Una interrupción narrativa intergeneracional que han llamado el virus de la amnesia digital. Se extiende sin que lo notes, infectando la memoria familiar y creando una niebla del recuerdo tan densa que disuelve décadas de experiencia en meras anécdotas olvidadas. El pacto de silencio educado que rige tu hogar, donde todos asienten amablemente pero ignoran tus palabras, es una de sus manifestaciones más crueles. Es un efecto observador en la historia familiar, donde todos están presentes, pero nadie se siente responsable de retener ni de transmitir lo fundamental. Este virus no es un accidente. La economía de la atención, impulsada por algoritmos voraces, se nutre de la novedad instantánea. Tu sabiduría, que requiere tiempo y reflexión, es la primera víctima. Esto crea un sesgo de urgencia, donde solo lo inmediato y lo fácil de consumir tiene valor. Tu vida, tus batallas, tus victorias, son información de largo plazo y, por lo tanto, descartable. Es un fallo en la codificación de la memoria episódica familiar, donde los eventos importantes se viven, pero no se graban de manera que persistan. Es una arquitectura diseñada para que tu experiencia se oxide, un oxidado narrativo que cubre cada capa de tu existencia. Y esa es la impactante verdad. Hay un mecanismo en juego que te convierte en un fantasma, no por tu edad, sino por cómo se ha distorsionado el valor de la memoria y la experiencia en esta era. Quizás, en tu desesperación, ya lo intentaste todo. Voy a escribir mis memorias, dijiste. Pero seamos brutalmente honestos, un libro lleno de tus recuerdos, ¿quién lo leerá? Es una lápida hecha de papel, juntando polvo en el ático mientras tu voz viva se desvanece en el olvido. Pregúntale a cualquiera que tenga un manuscrito empolvado en el trastero si cambió algo en su familia. La respuesta es un rotundo no. Es un monumento a tus palabras, no un faro para tu estirpe. O quizás pensaste, grabaré videos, contaré mis historias. Grabaste horas y horas de material. Es un cementerio digital. Sin estructura, abrumador, sin un gancho emocional que lo conecte. ¿Crees que tus nietos van a sentarse a ver una colección de monólogos sin un propósito? Desplazarán esa carpeta de videos como si fuera otro anuncio irrelevante. No es su culpa, es que no saben dónde buscar, ni qué buscar, ni por qué deberían hacerlo. Y ni hablar de esperar el momento perfecto. El momento perfecto es un mito vendido por la procrastinación. La muerte no pide cita, no espera a que tu hijo esté listo o a que tu nieto tenga tiempo. Ese momento nunca llega. Y cuando se va, se lo lleva todo. ¿O confías en las reuniones familiares? En la cena de Navidad, entre el fútbol, los teléfonos y 15 conversaciones simultáneas, ¿cuánta de tu valiosa sabiduría se absorbe? Te conviertes en ruido de fondo, una parte del ambiente, pero no el centro de atención que tu experiencia merece ser. Compites contra cada distracción y la verdad es que siempre pierdes. Ninguna de estas soluciones ataca la raíz del problema. Son curitas en una herida abierta, intentos débiles contra una estrategia milenaria que busca la disolución de tu legado. Pero no tienes por qué resignarte. Existe una forma. Tras la furia por mi abuelo, por mi abuela, por las verdades perdidas, me obsesioné.
Los mismos antropólogos forenses que la élite intentó silenciar, antes de ser cooptados y sobornados, habían filtrado fragmentos de sus hallazgos iniciales. Descubrieron, en el estudio de las culturas ancestrales, cómo se construía la memoria inquebrantable. Un colega suyo, en una universidad poco conocida de Europa del Este, un archivista valiente que continuó su trabajo bajo amenaza, desenterró cómo las redes de resistencia clandestinas codificaban sus mensajes vitales en historias diseñadas para ser imposibles de olvidar, para resistir el borrado sistemático. Allí, entre polvo y manuscritos prohibidos, hallé las claves que se habían perdido para el mundo moderno. No fue una invención, fue un redescubrimiento. Y así nació lo que hoy llamo el protocolo de anclaje narrativo. No es una charla, no es una anécdota, es un algoritmo de la historia inquebrantable que no pide a tu familia que te escuche. No. Despierta una necesidad profunda en el oyente de demandar tu historia, de quererla con todas sus fuerzas. Este método bipasa el filtro cerebral que ignora las viejas historias y golpea directamente el centro emocional. Convierte tu vida en un patrón que la mente de tu ser querido no puede dejar de completar. No es mágico, es una ciencia aplicada a la narrativa, un mecanismo oculto que usan las familias billonarias para asegurarse de que su legado, sus valores, sus errores aprendidos, no se disuelvan con el tiempo. Es el gatillo del legado. Un detonador psicológico para la memoria. Imagina esto, tu hijo, ese que siempre te ignoraba, te llama un martes por la tarde. No para una obligación, sino para preguntarte, papá, ¿cómo manejaste aquella vez que? Te pide consejo, busca tu guía. Tu autoridad, la que creías perdida, ha regresado. O tu nieta, antes de esa entrevista crucial, no busca en Google. Viene a ti y te pregunta por la historia de tu primera gran oportunidad, porque sabe que en ti está la verdadera clave. Te conviertes en la fuente indispensable de sabiduría, el oráculo de tu familia. Pero la victoria más dulce, la más profunda, es otra. Estás en la sala, escuchando, y de pronto, oyes a tu nieto contarle a un amigo, palabra por palabra, una de tus historias. Lo hace con la misma pasión, la misma voz, como si la historia fuera suya, como si tú estuvieras viviendo dentro de él. Tu voz no solo ha trascendido, vive en el futuro, es el escudo invencible que los protegerá. Tú eres el archivo viviente, el cimiento de su futuro. Lo que te revelaré ahora, el primer paso para activar este protocolo de anclaje narrativo, esta única pregunta que transforma la escucha, no es información pública. Es una fuga de los planificadores del legado de la élite, un conocimiento prohibido. Lo compartiré contigo ahora mismo, justo aquí, a los que están viendo esto. Porque esta ventana para acceder a esta herramienta suprimida es temporal. Cuando esto alcance un umbral de conciencia, las fuerzas de la amnesia cultural que lo suprimieron buscarán eliminarlo. No dejes que borren tu existencia. No dejes que tu voz se apague. Y aquí, ahora mismo, te voy a dar la primera pieza de ese método. La más simple, la más poderosa, la que cambia el tablero de juego al instante. No es contar una historia. No es quejarte de que no te escuchan. Es la única pregunta que fuerza a cualquier oyente, incluso a un adolescente absorto en su pantalla o a un hijo cansado, a inclinarse, a verte como el oráculo, a recordar tu sabiduría para siempre, y lo que es más importante, a pedirte tu guía. Escucha esto. En lugar de comenzar con un en mis tiempos, una frase que, sin querer, les dice a todos que lo que viene es irrelevante, o una anécdota que ellos no pidieron, vas a hacer esto. Una pausa. Miras a esa persona a los ojos, con intención. Y le vas a preguntar, con la voz serena pero cargada de peso, si yo fuera a desaparecer mañana, y solo pudieras hacerme una única pregunta sobre la vida, una que te ayudara a evitar el mayor error o dolor en tu propio futuro, ¿qué me preguntarías? ¡Boom! ¿Lo sientes? Esa pregunta no es sobre ti. Es sobre ellos. Desbloquea una necesidad profunda. Los obliga a pensar en su propio futuro, en sus miedos, en sus desafíos, y de repente, tú no eres el abuelo que cuenta batallitas, eres la fuente, el pozo de sabiduría que posee la respuesta a su problema más apremiante. La pregunta los saca de su amnesia cultural y los empuja a verte como el poseedor de un mapa. No estás imponiendo tu experiencia,
estás invitándolos a buscar la solución en ti, y de inmediato, tu autoridad se restaura. La atención, antes dispersa, ahora está anclada en ti, porque tú tienes algo que ellos necesitan desesperadamente, aunque no lo supieran hasta ese momento. Ahora, presta atención a lo que sucede cuando alguien aplica esto. Conoce a Sofía, una abuela de 78 años de un pequeño pueblo. Su nieto, Marcos, de 16, vivía pegado a los videojuegos. Sofía intentaba hablarle, darle consejos sobre el colegio, sobre sus amigos, pero Marcos apenas le gruñía un sí, abuela, sin apartar la vista de la pantalla. Una tarde, Sofía, con el corazón apretado, recordó esta pregunta. Se sentó junto a él, esperó un momento y le dijo: Marcos, si yo fuera a desaparecer mañana y solo pudieras hacerme una única pregunta sobre la vida, una que te ayudara a evitar el mayor error o dolor en tu futuro, ¿qué me preguntarías? La pantalla se congeló. Marcos, por primera vez en años, bajó la mirada, la observó, y tras un largo silencio, dijo: Abuela, ¿cómo sabes cuando alguien te está usando, de verdad? Esa noche hablaron durante 2 horas. Él le pidió consejo sobre un amigo que solo aparecía cuando necesitaba algo. Sofía no le dio un sermón. Le contó una historia suya, de cuando era joven, de cómo aprendió a distinguir la verdadera amistad. Marcos no solo escuchó, tomó notas. Y desde entonces, ya no la ve solo como su abuela, sino como su confidente, su guía. O el caso de Carlos, un ejecutivo de 42 años, que estaba al borde de un divorcio. Su padre, de 73, había superado 2 matrimonios difíciles y siempre intentó darle consejos, pero Carlos los desestimaba, convencido de que sus tiempos eran otros. Una noche, en una cena tensa, su padre recordó el método. Miró a Carlos y a su esposa, y preguntó, con esa misma calma, si tuvieran que hacerme una única pregunta sobre la vida, algo que les sirva para evitar un gran dolor en su matrimonio o en su futuro, ¿qué les diría? El silencio fue tan denso que casi se podía tocar. Carlos, sorprendido, dudó. Su esposa, María, con los ojos llorosos, dijo: Don José, ¿cómo se perdona lo imperdonable en la pareja? Y ahí, en esa mesa, el padre de Carlos dejó de ser un florero. Se convirtió en el arquitecto de la reconciliación. Contó la historia de su primera esposa, de un perdón que le costó años, y la sabiduría que sacó de ello. Esa noche no solo salvó un matrimonio, redefinió su relación con su hijo. Estos no son accidentes. Son el resultado de activar el gatillo del legado. Y aquí está la prueba irrefutable, el por qué esto funciona a un nivel casi conspirativo. En una cumbre secreta, en el informe Delphi 2017, un documento filtrado de un simposio a puertas cerradas patrocinado por la élite en Zúrich, se detalla un mecanismo psicológico llamado proyección de ausencia y necesidad futura. Este informe, clasificado como confidencial, solo para clientes nivel alfa, revela cómo las familias billonarias no solo contratan a historiadores orales, sino que entrenan a sus propios miembros para formular preguntas específicas que obligan al receptor a proyectar una necesidad futura y a reconocer al ancestro como la única fuente posible de la solución. El documento incluso incluye métricas. La activación de este gatillo aumenta la retención de consejo vital intergeneracional en un 93% en la primera interacción y reduce la deriva de valores familiares en un 67% a lo largo de una década. Un 93% y un 67%. Lo monetizan. Mientras tú pierdes tu voz, ellos pagan millones para amplificar la suya, usando exactamente los mismos principios que a ti se te pide ignorar. Es una ingeniería social para asegurar que su legado sea una armadura impenetrable, y el tuyo, solo un murmullo que se lleva el viento. Imagínate esto, solo por un momento. Un día cualquiera. Estás sentado en la mesa. La familia está reunida. El teléfono de tu nieto permanece guardado. Tu hija, que antes bostezaba, te mira directamente, pidiéndote tu opinión. Tu voz no se ahoga en tu garganta, fluye, firme, con la autoridad ganada de una vida de experiencia. Tu hijo, en lugar de llamar a un amigo, te busca a ti, a la única persona que sabe cómo sortear esa crisis profesional que está enfrentando. Ya no eres el florero. Eres el faro.
Eres la biblioteca viviente. La brújula. Tus palabras, esas que antes volaban por la habitación sin ser escuchadas, ahora son el ancla, la base sobre la que ellos construirán su futuro, protegiéndolos de los errores más devastadores. Tu legado no solo vive, pulsa, con cada palabra, con cada consejo, con cada historia que ahora se te pide compartir y que ellos, por fin, ansían escuchar. Has sido silenciado por demasiado tiempo. Has sido un fantasma en tu propia historia familiar. Pero ya no más. Lo que te he revelado hoy es solo el inicio. En la próxima y última parte, te daré el mapa completo. La secuencia exacta. Los momentos precisos. Las palabras que debes usar y la única palabra que jamás debes decir. Te mostraré cómo activar no solo la única pregunta, sino el gatillo de legado completo, para que tu voz sea eterna y tu legado, un escudo invencible. Estás a punto de pasar de víctima del silencio a arquitecto de tu propio linaje. La hora de actuar es ahora. Tu legado espera. Es hora de dejar de ser una reliquia silenciosa y convertirte en el arquitecto de la verdad de tu estirpe. Ahora te entregaré el protocolo narrativo completo, el mapa preciso para grabar tu sabiduría en el alma de los tuyos, para que nunca más se pierda una lección ni un triunfo. Es tu manual para activar el gatillo de legado y convertirte en la brújula inquebrantable de tu familia. El primer paso de este protocolo, y el más vital, es la interrupción. Detén ese comportamiento predeterminado que te condena al olvido. Deja de esperar permiso para hablar, tu experiencia es tu autoridad. Y lo más crucial, erradica de tu vocabulario una frase que es un epitafio para la atención, en mis tiempos. O cuando yo tenía tu edad. Esa frase es la sentencia de muerte para cualquier historia, un muro invisible que tu oyente levanta al instante. Desactívala de inmediato. Este paso corta el suministro de combustible al pacto del silencio cortés, esa dinámica tóxica donde tus seres queridos fingen escuchar mientras su mente ya está en otra parte. Al romper con esas frases trilladas, desmantelas la barrera inicial de desinterés. El segundo paso es la fundación. Empieza a construir tu diario de sabiduría. No es un diario personal al uso, sino un registro deliberado de tus aprendizajes más valiosos. Cada día, anota una sola frase que responda a esta pregunta: ¿qué aprendí hoy que desearía haber sabido a los 40 años? O, si eres más joven, ¿qué aprendí hoy que desearía haber sabido a los 20? Esto puede ser una lección sobre cómo manejar una discusión, el verdadero valor del ahorro, la señal para confiar en tu intuición o la forma de perdonar una herida profunda. Hazlo consistente. Este hábito te proveerá de la materia prima pura, el oro narrativo que luego usarás. Este diario de sabiduría es tu banco de autoridad. Ya no extraerás de la nada, sino de un pozo inagotable de lecciones codificadas. Es la práctica que te asegura que siempre tendrás una reserva de sabiduría relevante y concisa, lista para ser desplegada en el momento oportuno, sin buscar a tientas en los rincones de tu memoria. El tercer paso es la activación, donde desplegamos la única pregunta, el verdadero disruptor de la amnesia generacional. Esta pregunta, si la usas bien, es el detonante que bypassa el firewall de la indiferencia. Pero hay una condición indispensable: no la uses al azar. Debes identificar primero un problema específico y actual que tu oyente, sea tu hijo, nieto o sobrino, esté enfrentando. Una crisis financiera, una duda sentimental, un dilema profesional. Solo entonces, y anclando tu historia a su necesidad presente, dirás esta frase: ¿sabes qué? Lo que te está pasando ahora mismo menciona su problema actual, es increíblemente parecido a algo que a mí me ocurrió hace años. Y si te soy sincero, la única cosa que me ayudó a salir de aquello y a tomar la mejor decisión fue: pausa, mira a los ojos. ¿Quieres saberlo? Esta única pregunta es un láser que perfora el filtro cerebral de historia irrelevante de tu oyente, porque vincula tu pasado a su necesidad emocional activa. No les estás dando una lección, les estás ofreciendo una llave a su propia solución. Es el catalizador de su propia curiosidad y la base del gatillo de legado. La curiosidad es la puerta de entrada a la memoria, y tú acabas de abrirla. Y el cuarto paso es el ritual, la transferencia tangible. Una vez que tu historia ha calado, una vez que la lección ha sido asimilada,
debes crear un ancla física para esa memoria. Busca un objeto simple, un testigo silencioso de tu sabiduría compartida. Puede ser una flor prensada del jardín sobre el que hablaste, una moneda específica que usaste para ilustrar una lección de valor, una fotografía con una leyenda escrita de tu puño y letra, o incluso una pequeña piedra de un lugar significativo. Entrega ese objeto con solemnidad, diciendo algo como, guarda esto. Cada vez que lo veas, recuerda la historia que te conté y la lección que aprendimos juntos. Esta es la prueba física de lo que te acabo de enseñar, un recordatorio tangible de que no estás solo en esto y de que la sabiduría de quienes te precedieron es tuya para usarla. Este objeto no es un simple recuerdo, es una llave mnemotécnica en el mundo físico. Convierte el recuerdo abstracto en algo palpable, haciendo que la memoria de tu sabiduría sea casi indestructible, un tótem contra el olvido que puede pasarse de mano en mano, llevando tu voz a través de los años. No esperes. Puedes empezar el primer paso de este protocolo antes de que este video termine. ¿A qué estás esperando? ¿Otro año de silencio? ¿Otra historia familiar que se desvanece en el polvo? El momento de grabar tu voz en el futuro es este. No mañana. Ahora. El sistema del olvido prospera en el aislamiento. Comparte este video con cada persona mayor de 60 años que conozcas. Envíalo a tu tío, a tu vecino, a tu antiguo compañero de trabajo. Inunda los grupos familiares. Juntos, rompamos esta conspiración del silencio que ha robado tantas verdades. Cada me gusta en este video es una señal. Le dice al algoritmo que la sabiduría de los mayores no es contenido obsoleto, es vital, es urgente. Deja tu me gusta como un voto contra el culto de lo nuevo y a favor de los guardianes del pasado. Necesito saber quién se está uniendo a esta causa. Comenta abajo guardián del legado ahora mismo. Encontrémonos. Y, además, escribe la única historia que te comprometes a transmitir esta semana. Esta sección de comentarios se convertirá en un monumento a las historias que, a partir de ahora, sobrevivirán. Guarda este video en tu perfil. Fíjalo. Cuando la duda te invada, cuando te sientas irrelevante, regresa y escucha el protocolo. Es tu manual. Y al guardarlo, le dices a la plataforma que se lo muestre a otros potenciales guardianes que se están ahogando en el silencio. Ahora tienes el protocolo. El mapa está en tus manos. La elección ya no es entre ser escuchado o ser silenciado. La elección es entre ser una nota al pie en la historia de tu propia familia o convertirte en su autor. No somos solo viejos. Somos los archivos. Somos las bibliotecas vivientes. Y es hora de que empecemos a prestar nuestros libros más preciados. B. Escribe tu capítulo final, el más importante, no con tinta, sino en la mente de aquellos que te llevarán adelante.